tal? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en temas laborales y especialmente realizado para los trabajadores y dirigentes sindicales. Los saluda Dora Garrido y Valquiria Lara, quienes ambas, Dora y yo, les agradecemos el que esté nuevamente el día de hoy. Y bueno, hoy tenemos como invitado al licenciado Ricardo Espinosa López, quien es secretario general de la Confederación Auténtica de Trabajadores y presidente de la Alianza Sindical Mexicana. Bienvenido. Bienvenido. Muy amables por su invitación. Saludo a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Pues mire, queremos empezar. Hoy se celebra se conmemora el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. A mí me gustaría, nosotros hemos visto en su trayectoria que labora muchísimo con mujeres, ya sea legisladoras, ya sean candidatas, inclusive trabajadoras. Creo que el porcentaje más alto de sus trabajadores son mujeres. Platíquenos qué es trabajar con una mujer. Bueno, primero, pues celebro por una parte que se den ese tipo de conmemoraciones, porque la violencia hay que erradicarla de todas maneras, de todas formas, para todas las personas y todos los seres humanos, ¿no? Especialmente y tratándose de la fecha, pues respecto de las mujeres. No tiene por qué haber violencia, ni física, ni psicológica, ni de ninguna otra índole para las personas y mucho menos para las mujeres. En el mundo del trabajo, como yo le llamo a las actividades laborales, sindicales, empresariales y demás, que tiene que ver con el mundo productivo de bienes y servicios, donde pues la labor del ser humano es entre trabajadoras y trabajadores que generan la riqueza de este país y del mundo en general. La mujer ha venido desempeñándose y creciendo gradualmente, ocupando mejores posiciones laborales, pues también defendiendo sus derechos de equidad, de igualdad, de oportunidades, desde luego, y ocupando en la escala del proceso laboral todo tipo de actividades, desde las más simples hasta las más altas labores. Creo que en ese sentido la mujer ha ido avanzando muchísimo y creo que lo deberá seguir haciendo y se lo ha ganado y no porque se lo haya ganado, sino porque es lo correcto, es lo adecuado. Todo el mundo debemos tener las mismas oportunidades para trabajar, para desarrollarnos. Y el caso específico, porque nos referimos a las mujeres, creo que es algo que debe seguirse fortaleciendo y creciendo. Por otro lado, pues el mundo del trabajo, como hemos visto, las plazas laborales se han ido recuperando después de la pandemia y una de las afectaciones fueron precisamente las plazas ocupadas por mujeres. Creo que el sistema productivo mundial está en eso, recuperando estos espacios. Creo que hay que ponerle atención que lo que se había ganado en espacios físicos laborales no se vayan a perder ahora sobre pretexto de las crisis económicas y de pandemia. Nosotros, al menos desde el punto de vista sindical, no tenemos por qué hacernos de la vista gorda, al contrario. Estamos tratando primero que no se pierdan espacios, estamos buscando que se generen espacios para todos, pero sobre todo para las mujeres, y todos aquellos que por alguna razón se hayan perdido, pues que se recuperen a la brevedad, de acuerdo a las circunstancias económicas y sociales que privan pues en el país y en el mundo. Ahora, pues desgraciadamente amenazados por una cuarta ola, al menos en Alemania y algunos países europeos están tomando medidas muy estrictas, y pues esperemos que en México los últimos números de la pandemia son muy, entre comillas, voy a decirlo, satisfactorios, han venido a la baja y esperemos que esto se pueda extinguir. Sin embargo, no estamos exentos por la diversidad de actividades que ya todos estamos desarrollando, que pueda llegar una cuarta ola y pueda afectar el mundo del trabajo en la planta productiva, concretamente en las plazas. Mientras esto no suceda, que ojalá no, pues tendremos que luchar y buscar que todas estas plazas sigan ocupando a quienes correspondían, que eran a las mujeres en su oportunidad, y seguir generando este número de espacios. Fíjate que en cuanto a la representación sindical, nosotros hemos buscado siempre que no haya violencia en el personal sindicalizado ni en ningún trabajador, pero hablemos del personal sindicalizado, porque no es por ahí donde se genera la riqueza, bienes y servicios, y no es por ahí donde se atiende la dignidad de las personas. Entonces, estamos en contra de la violencia, protegemos, desarrollamos los derechos de las personas, sobre todo de las mujeres, para el bien mismo de ellas y de toda la sociedad. Así que no estamos de acuerdo, ni hemos provocado ni provocaremos que se suscite la violencia. No faltan los errores humanos, normalmente de actitud, a veces de algunas personas que
que acarrean ciertas complicaciones, pero bueno, esas se tendrán que resolver. Lo que no podemos aprobar es que es una forma de ser o una política de ser. Y en los aspectos sindicales, pues las mujeres también han venido ocupando mejores espacios, al menos en la Confederación Auténtica de Trabajadores. Nosotros no hemos tenido ningún problema por las cuestiones de género. Al contrario, nosotros medimos las capacidades, el liderazgo, el desarrollo, la perspectiva de mejoramiento, pues también la buena actitud para desarrollar las cosas. Y tenemos muchas dirigentes sindicales, una de ellas, entre otras, la más destacada, la licenciada María de Jesús Rodríguez Vázquez, que ha sido secretaria general de la CAD y que ahorita es la secretaria de Trabajo de la organización, con una destacadísima participación en el mundo sindical. Y por lo tanto, pues estamos nosotros totalmente de acuerdo en que los espacios los cubran hombres o mujeres con capacidad, con visión de futuro, con preparación. No debe ser el género quien nos distinga, deben ser nuestras capacidades las que nos merezcan seguir avanzando y superándonos. Y nosotros también provocamos la capacitación para descubrir talentos, para apoyar gente que quiera desarrollarse, y es ahí donde encontramos muchas oportunidades. Así que celebremos el día, lo conmemoremos, erradiquemos la violencia de todas las maneras, erradiquemos las del trabajo en todas sus modalidades, vayámonos por la perspectiva de género, por el respeto de las personas, por el mejoramiento de las condiciones de trabajo, por el crecimiento y creación de plazas laborales para todas y todos en este país y en el mundo. Bien. Licenciado, pero sin duda muchas organizaciones sindicales están preocupadas por erradicar la violencia que también se da en las empresas hacia las mujeres. En este caso, la CAT está haciendo algo específico para que en las empresas que ustedes representan este tipo de acciones no se lleven a cabo. Sí, fíjate que sí lo estamos haciendo. Empezamos por nuestra propia casa, que son nuestras oficinas. Bien decían al principio, aquí somos prácticamente mitad y mitad. Damos dignidad a las personas, le damos su lugar, su espacio, sus capacitaciones, que se desarrollen individual y colectivamente. Respecto al trabajo en las empresas, sí hay protocolos que vigila la central. Vamos a decir de esa manera, como una serie de reglamentos que tienen que seguirse a cabo para evitar y erradicar cualquier tipo de violencia. Y cuando ésta se llegue a dar, se sanciona de la manera que la ley nos permita hacerlo, y si en algún momento implicara causales de rescisión para quien generó esta violencia indebida, pues tendrán que aplicarse, ¿no? No somos los sindicalizados, no es el personal sindicalizado quien provoca este tipo de cuestiones, son a veces mandos intermedios u otro tipo de mandos que generan ciertas maltratos hacia las personas indebidamente, porque abusan de alguna posición de mando, de supervisión, que a veces lo hacen muchas veces sin la intención, pero lo hacen. El tema es que sucede, que no debe suceder. Sí se siguen los protocolos desde la denuncia, la investigación, la sanción, el método, los tiempos, las formas, las circunstancias en que algunas cosas se dan, sí existe, sí lo vigilamos, no va en el contrato colectivo, no va en el reglamento interior de trabajo, va en acuerdos paralelos, pero que tienen la misma importancia que cualquier disposición legal o disposición contractual o reglamentaria. Así que lo estamos haciendo sigilosamente. Hoy en día, pues repito, al haber mayor participación de las mujeres en el mundo productivo, hay mayor número de casos posibles, evidentemente. Procuramos que no suceda desde los cursos de inducción, de los cursos de capacitación, las áreas que el sindicalismo supervisa en el trabajo continuo, constante, para el mejor desarrollo de las personas, estamos pendientes de ello, ¿no? Y repito, violencia hay en general, en términos generales, para todos, pero el caso especial de las mujeres, queremos que se erradique y hacemos todo lo posible de nuestro alcance con la manera, con los términos jurídicos, con las actitudes y con el estar pendiente de la vida cotidiana de los trabajadores dentro de su trabajo. Claro. Licenciado, cambiando un poquito de tema, nos interesa, ya viene la revisión de salarial. Se van a instalar, ¿cuándo se instala la Comisión Nacional de Salarios Mínimos? ¿Y qué proyecto llevan? ¿Qué es lo que se va a tratar? Mira, como todos sabemos, por disposición constitucional y de acuerdo a la Ley del Trabajo, cada año debe emitirse una nueva resolución que se aplique a favor de los salarios mínimos, tanto profesionales como el salario mínimo general. Y precisamente el día jueves 25 tenemos sesión, la
digamos que es la penúltima, si no es que es la última del año, porque se abre y se queda permanente, se queda abierta la sesión hasta que el asunto se arregle antes del 31 de diciembre. Entonces, el 25 de este mes se abrirá la sesión, quedará abierta y empezarán las negociaciones de fondo y forma para efecto de llegar a un acuerdo. Ha habido muchos comunicados en los medios que en lugar de informar, desinforman, porque hoy en día todo el mundo quiere opinar sobre los mínimos. La única entidad jurídicamente establecida para que pueda y deba además resolver el asunto es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, donde yo formo parte desde algún tiempo por el sector obrero. En esta ocasión, y creo que no cometo ninguna indiscreción, haremos una petición del 25% y que sea extensiva no solo al mínimo general, sino a los salarios profesionales que se han venido quedando en el camino. ¿Cuál irá a ser la solución? No la tengo, porque es un planteamiento que hace el sector obrero. Escucharemos los planteamientos que haga el sector empresarial y desde luego con la intervención del gobierno por medio del presidente de la comisión, del Consejo General de la CONASAMI. Estaremos dialogando estos días, estas semanas, para el efecto de llegar a un acuerdo. O sea, se ha hablado mucho sobre el posible número. Hay quien dice que el 15, que el 20, hay quien propone que el 30. Han llegado algunas solicitudes a la comisión y al menos en los medios de comunicación han estado saliendo de quien propone el 30, ¿no? Mira, yo en lo personal, yo pido que seamos cuidadosos con los incrementos. Tenemos una espiral ahorita inflacionaria que anda por el 7%. Si los aumentos de una manera discriminada, pudiéramos abonar a que esta inflación siga subiendo. Y esta es la oficial, porque todos sabemos que la extraoficial rebasa el 30% y en muchos casos rebasa mucho más los productos comunes, de uso común, aunque no sean canasta básica. Entonces, es un tema muy importante porque va a marcar directrices sobre los salarios contractuales, va a marcar directrices sobre el poder de consumo de todos los ciudadanos en el país, en el futuro, en el próximo año al menos, de cómo van a quedar las cosas económicamente. Entonces, tenemos esa responsabilidad. El sector obrero, con las diversas centrales y sindicatos que representan a ese sector en la comisión, han sido muy responsable en manejar con mucho cuidado estos tiempos. Antes, cuando no se podía aumentar en ciertos porcentajes altos los salarios mínimos porque la ley lo prohibía y lo impedía, y por cierto, gracias al sector obrero se liberó, se quitó la indexación que había entre los salarios mínimos y mucha normatividad que aplicaba a muchas cuestiones económicas del país. Al quitar eso, por propuesta del sector obrero, hoy podemos estar hablando de mejores aumentos a los salarios, aunque hoy también algunos se ponen el sombrero, ¿verdad? Hacen caravana con sombrero ajeno, pero qué bueno que por un lado estamos hablando de aumentos. Aquí ya no importa realmente quién o cómo, sino que se siga la línea institucional, constitucional, que es la comisión, que se hagan aumentos razonables en favor de los trabajadores que mejoren su vida, pero que no golpeen a la planta productiva. Porque hay quien todavía sostiene de que el salario no va a repercutir en la pérdida de empleos. Eso es falso. Si los salarios suben de una manera desproporcionada, al menos las microempresas, se verán la posibilidad de despedir a algún trabajador. Sí afecta, aunque digan que no. Yo ahí con los genios economistas que luego se nos ponen ahí en las pláticas, yo difiero bastante porque la práctica, no la teoría, la práctica nos dice que cuando hay aumentos descabellados, inmediatamente repercute en la planta productiva porque se paran trabajadores al no poder pagar el salario, más todos los impuestos y recargos que implica la cadena salarial. No más es pagar una cantidad, sino es lo que implica el costo adicional del salario. Y muchas veces en México tuvimos que los sindicatos tomar decisiones entre el empleo y los salarios. Y usando una lógica natural, ¿verdad? Si yo quiero un salario, debo tener un empleo. Si tengo un empleo es porque alguien lo generó. Entonces, si usamos esa lógica y golpeamos al que genera el empleo, jamás llegaremos a un salario. Hoy debemos tener mucho cuidado, pero sí buscar el aumento de los salarios de la mejor manera posible que beneficie a los trabajadores, que no golpee a los empresarios, que le dé ingresos también al gobierno, pero que sobre todo a la sociedad le dé un poder adquisitivo de compra de bienes y servicios para poder echar a andar la maquinaria económica. Si no, no se va a poder de otra manera. Recordemos que hay una limitante ya en la ley de que el aumento no puede ser menor a la inflación que se dé. Por cierto, la ley no dice si la inflación real o la inflación oficial.
nada más dice la inflación. Entonces ahí se empiezan a interpretar las cosas, ¿no? ¿A cuál? Bueno, ahí la vamos a dejar, pues si no, nos metemos en controversias. Son temas, créanmelo, que sí se dan en la comisión, que sí se debaten, que sí se platican, que no es fácil, como algunas personas consideran o han dicho en algún momento, que llegas, te sientas, te dicen qué haces y te vas. No es cierto, no es cierto. Sí se discute, sí se debate. De hecho, a nivel nacional e internacional, yo he puesto como ejemplo en la Comisión de Salarios Mínimos, que es uno de los ejemplos de éxito del diálogo social tripartita, donde está la empresa, el trabajador y el gobierno platicando sobre un asunto común para una solución común, que es el salario, porque va a afectar a todos en la sociedad. Y eso se llama diálogo social tripartita. Y quiero decirle que en México es ejemplo, yo diría que hasta mundial, de que sí funciona la comisión y el tripartismo y el diálogo social. Que los resultados puedan ser superiores o menores es discutible, y muy discutible desde lo que sí, pero la idea es que funcione para poder volverlo progresivo e irlo creciendo gradualmente. Hoy la ley nos permite, las circunstancias económicas no tanto, pero sí nos permiten hablar de mejores aumentos que en el pasado. Y ojalá se logre para poder recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores en México. Bien. Licenciada, perdón, pero sí cree que se pueda lograr porque aparte de este espiral inflacionario que se viene, que efectivamente se está marcando el 7%, se habla de la caída del peso. Entonces, esto podría estar afectando seriamente estas negociaciones, ¿no? Mira, hoy tenemos presiones que antes no teníamos, por ejemplo, el TEMEC, la pandemia, la crisis sanitaria, esta crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Tuvimos otras crisis económicas, pero esta, derivada de la sanitaria, es única. En lo que yo tengo de vida y lo que recuerdo haber leído en la historia de México, ¿no? Hoy tenemos también el problema que en Estados Unidos está subiendo la inflación, que también hay una intención de no querer trabajar en Estados Unidos. Mucha gente está renunciando en Estados Unidos, por lo tanto están entorpeciéndose las cadenas de producción, nos va a afectar. En Europa está creciendo en la pandemia nuevamente, es decir, hay condiciones que si no tenemos cuidado podemos acelerar nosotros la cadena inflacionaria. A eso me refería hace rato. General Motors, por ejemplo, acaba de anunciar que si México no tiene reglas claras para tener energía limpia, entonces México no sería destino de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que si para el 2030 México no tiene una política energética, estas empresas se van a ir porque ellos pretenden armar coches y vender coches que no contaminen. Entonces, otro problema para nosotros como sector obrero y sector patronal. Pérdida de empleo, seguramente, y si aumentamos el salario de una manera descabellada, si por otro lado escasean productos y bienes y servicios, pues estamos impulsando una inflación y una crisis económica que a quién le va a pegar directamente a los trabajadores, porque son los que pierden empleo, pierden salario y pierden poder adquisitivo. Claro. Licenciado, este 25% que ustedes están proponiendo que se autorice, ¿ya lo tienen bien evaluado, bien considerado con la inflación? Sí, lo tenemos bien considerado. Hemos hecho análisis económicos con asesores económicos que tiene la representación obrera y nos da un porcentaje aceptable. Negociable, porque tenemos que escuchar a la otra parte, tenemos que ver también la perspectiva del gobierno. No olvidemos que el gobierno aquí juega mucho, porque con lo que se compra se generan impuestos, con los salarios que se pagan se generan impuestos. Entonces el gobierno tiene que ver también su parte, ¿no? Es su parte que le interesa. Pero sin embargo, también me parece a mí que es importante que el salario mínimo y el profesional se vayan robusteciendo numéricamente, de tal manera que independientemente de las cuestiones que lo rodean, como dijimos, el TEMEC, el empleo, la salida de capitales, etcétera, pues también el salario se vaya robusteciendo. Yo lo que digo es que lo hagamos con cuidado, con cierta precaución. No suena mal ni el 10, ni el 15, ni el 20, ni el 25, ni el 30, no suenan mal. Simplemente en este diálogo que se establezca, veremos realmente si son a modo o adecuados, en qué términos. Ya nosotros lo estamos planteando, un análisis que seguramente podrá ser público la petición a partir de mañana, porque se presentará mañana ya oficialmente la solicitud y el 25 ni se diga. ¿Cómo lo hemos analizado? Hemos hecho comparativo de ingresos,
de pobreza, de empleo, de trabajadores ocupados, de poder adquisitivo, de número de trabajadores, en fin, una serie de combinaciones y nos arroja que puede ser un número aceptable. Sin embargo, repito, no es definitivo y puede ser negociable. Bien. Licenciado, pero no hay que olvidar que los salarios mínimos los otorgan los empresarios. Entonces, falta ver qué es lo que deciden, ¿no? Porque también están golpeados. Sí, lo que te decía, que es nuestra propuesta, pero vamos a escuchar a los empresarios, seguramente tendrán sus razones para decir que no, o decir cuánto, o decir cómo, cuándo, etcétera, y lo vamos a escuchar, lo vamos a hacer con mucha atención, porque mira, aquí las cosas no se hacen por hacer. Si este grupo de representantes empresarios, que son muy fuertes, lo que están en la comisión, salarios, nos dan razones suficientes para decir, ponderemos el aumento, tendremos que hacerlo, porque sabemos que la repercusión inmediata es despedir trabajadores. Entonces no somos tan ciegos para no entender que si nosotros nos entercamos en aumentos desproporcionados, vamos a pegarle a la planta productiva, a los trabajadores. Entonces tenemos que ser prudentes, entendemos que los patrones están muy golpeados, y yo lo he dicho en muchísimas entrevistas, algunas con ustedes y en otras partes, donde no ha habido apoyos para los patrones, sobre todo en la crisis sanitaria, en la crisis económica. Se han cerrado muchísimas empresas, se han abierto muy pocas, se han creado muy pocos empleos. Apenas estamos en la recuperación de empleos al nivel del 18. O sea, imagínate lo que hemos perdido, cuántas empresas han cerrado. Así que tenemos que cuidar los aspectos, por eso no pueden ser aumentos discriminados o alocados, vamos a llamarlo para que sean más elocuentes, como algunas personas suceden. Ojalá lleguemos a los tantos más tantos, pero ojalá lleguemos. Nada más que no es el ojalá, es realmente las condiciones económicas de los empresarios, la condición política del país y la internacional. Digo, el peso está volando porque hay problemas con el dólar en Estados Unidos, entonces también nos afecta a nosotros, ¿sí? Se encarecen las cadenas productivas, se escasean las cadenas de producción, y entonces viene a repercutir en los empleos, por tanto los salarios. Eso nos da escasez de empleo y nos da también inflación. Claro. Licenciado, nuevamente cambiando de tema y para finalizar, nos gustaría que le mandara algún mensaje a los trabajadores ahorita que ya vienen o empiezan a hacer la entrega de aguinaldos por su seguridad, tanto económica como física, ¿no? El que tengan cuidado cuando andan ya sacando un poco de recurso económico y que no lo gasten todo, ¿no? Finalmente. Primero, decirle a los trabajadores de México que el aguinaldo es un derecho y que lo reclamen, que lo pidan, es de ellos, es su derecho, al menos los básicos de la ley, y los que tienen contratos colectivos, pues mucho más, porque normalmente son superiores. Y por otro lado, efectivamente, aunque por ahí nos quieren decir que la delincuencia se está acabando, de que no hay asaltos, de que vamos a la baja, la calle nos dice otra cosa. Los que andamos en la calle tratando con personas comunes, y perdón mi expresión, corrientes, y lo digo de buena manera, gente que andamos normalmente en la calle, pues vemos que nos andan asaltando por todos lados. No es nuevo, no es nuevo. Hay que tener mucho cuidado en los cajeros, sobre todo en la salida de los bancos y la salida de las empresas cuando estas pagan efectivo, que ya cada vez pagan más por tarjeta, pero hay mucho pequeño negocio que paga en efectivo X día de la semana, y pues la gente que se dedica a la maña, como se dice en varias partes, pues anda cazándonos, ¿no? Entonces cuidémonos todos. Hay casos muy graves, muy lamentables de gente muy precariamente su salario, que ha sido, perdón la palabra, acuchillada por un salario en la calle. O sea, no vale la pena arriesgar la vida, pero cuídense de alguna manera porque es su patrimonio, es su salario, y todo lo que hagan para proteger y estar bien, será bien visto. Muy bien. Pues licenciado, muchísimas gracias. El tiempo se nos acabó, pero lo esperamos pronto para que nos platique en qué salario quedamos, ¿sí? Claro que sí, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a usted. Y bien, a nuestros radioescuchas y cibernautas, solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos aquí la próxima semana, donde en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despide de ustedes Dora Garrido y Valquiria Lara. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima, Doris. Licenciado, muy amable. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Bye, bye. Bye.